¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Sigamos nuestro camino por la declamación romana. Toca analizar el texto de Yelena Varás, una síntesis analítica de la medicina amarga de la historia. Séneca el Viejo, la declamación romana y el arte del engaño pedagógico. Te saluda Víctor M. Roma. Imaginemos por un momento la Roma posterior a la muerte de Cicerón. El foro, antes el corazón palpitante de la política y el poder, ha enmudecido bajo la sombra del naciente imperio. En este vacío de poder real surge lo que Séneca el Viejo llamó un rem post me natam, una criatura nacida después de mí. Se trata de la declamación, una práctica que dejó de ser un simple ejercicio escolar para transformarse en un espectáculo para adultos. Una suerte de gladiatismo intelectual, donde la oratoria ya no bastaba y no buscaba cambiar el destino de la república, sino deleitar a una audiencia ávida de ingenio, giros dramáticos y estética pura. Séneca el Viejo, actuando como la memoria viviente de esta transición, no nos ofrece un simple manual técnico. Su obra es en realidad un análisis sobre la espléndida decadencia de la palabra. Si el Brutus de Cicerón era la crónica del ascenso glorioso de la elocuencia, la obra de Séneca es un Brutus a la inversa. El relato de cómo el discurso público se refugió en la ficción para sobrevivir al silencio político. Con estas ideas, el objetivo principal es que mejores tu práctica de elocuencia, de oratoria, con las técnicas, las ideas, los conceptos de la declamación romana. Dicho esto, vámonos al contenido. La arquitectura de una lección oculta. La obra de Séneca el Viejo no es una simple antología, es un proyecto didáctico diseñado para guiar a una nueva generación, o a lo mejor a nuestra generación. El objetivo aparente, enseñar retórica a sus hijos. El objetivo real, que es parte también de nuestro objetivo, diagnosticar los fracasos de la declamación y redirigir a la juventud romana hacia la historiografía objetiva. Cicerón enseñando a los estudiantes maduros en el espacio privado. Séneca el Viejo instruyendo a sus propios hijos. El núcleo, Séneca criando la declamación, un género recién nacido. Por lo tanto, muchas veces Séneca el Viejo se le denomina el padre de la declamación romana, con su antología, de donde extraemos grandes ideas, conceptos, colores y formas para dar vida a nuestra oratoria. El fantasma de Cicerón y la ruptura del orador. Para Séneca el Viejo, Cicerón es la figura que lo define todo. No por su presencia, sino por su ausencia. Es el inventor del género y paradójicamente su personaje más recurrente. Sin embargo, hay una ironía sutil en cómo Séneca construye esta herencia. Según vemos el análisis de Yelena Varás, Séneca no solo recuerda a Cicerón, está moldeando una tradición al reimaginar los ejercicios privados del gran orador como si fueran el origen del espectáculo público posterior. Séneca lamenta no haber escuchado a Cicerón debido a la furia de las guerras civiles, pero nos regala una imagen íntima que justifica su propia labor pedagógica.
De otro modo, podría haber estado presente en aquel pequeño salón, en el que él dice que declamaban con los dos jóvenes crecidos, y podría haber conocido aquel talento, el único que el pueblo romano tuvo a la altura de su imperio. Así dijo Séneca. Al retratar a Cicerón practicando con sus alumnos, Virtius y Pansa, en la privacidad de su villa, Séneca eleva la declamación a una categoría noble, al llamar a estos generales niños grandes, grandes pretextatos. Séneca establece un puente. Él mismo, como padre, está ahora enseñando a sus propios hijos en un mundo donde la técnica se ha separado definitivamente de la urgencia del poder real. El ausente presente, Cicerón es definido paradójicamente por su ausencia. Su muerte simboliza el fin de la unidad retórica. El fin de la unidad representaba la concordia disciplinarium, la unión perfecta entre filosofía, oratoria y práctica política. Eso es lo que nos habla la oratoria romana. La unión perfecta entre filosofía, oratoria, práctica, ideas, colores, formas, humor, tu personalidad puesta en tu oratoria. Y nace el sustituto. Con la caída de la República nace la declamación, un ejercicio académico convertido en espectáculo público de ficción. Los dos cicerones, del maestro a la víctima. El dilema de Cassius Severus, el vacío de la arquitectura circular. ¿Por qué un abogado brillante de los tribunales fracasa estrepitosamente al subir a un escenario de ficción? El caso de Cassius Severus es la piedra de toque para entender la crisis de identidad de la declamación. Severus detestaba el género por considerarlo un entorno viciado, y su crítica nos ofrece una distinción geométrica fascinante. En el foro real, la oratoria es una triangulación, orador, juez y adversario. Hay una tensión constante, un choque de fuerzas con consecuencias tangibles. En la declamación, sin embargo, esa estructura se rompe y se convierte en un círculo. El orador se responde a sí mismo, habita todos los personajes y solo busca complacer a una audiencia que juzga con criterios puramente estéticos. Severus resumió esta frustración existencial con una frase que hoy resuena con fuerza: declamar es trabajar en sueños, insomnis laborare. Es el horror de quien, acostumbrado a mover los hilos de la realidad, se descubre braceando en el vacío, donde las palabras, por más perfectas que sean, no tienen el poder de cambiar nada. Hacemos la comparación entre el inventor y el sujeto. En la declamación, el espacio es público y con escuelas de retórica. ¿Cuál es el rol activo? Personaje pasivo, un fantasma invocado para el drama teatral. El veredicto de Séneca. El límite absoluto del género, la tragedia que la ficción no puede sostener. Vemos una especie de evolución en la declamación, en la oratoria. El laboratorio de géneros, una taxonomía de la declamación. Como ven, se encuentra comprendido por varias disciplinas: filosofía, oratoria forense, poesía, historiografía. La filosofía como un invitado oportuno.
o inoportuno. Séneca el Viejo mantenía una danza de desconfianza con la filosofía. Aunque figuras como Papirius Fabianus lograron transitar entre ambos mundos, Séneca advierte que la abstracción dogmática puede actuar como un invasor que destruye la eficacia del discurso. Para él la filosofía es ese invitado que no sabe cuándo marcharse, que vaga sin límite y sin fin, nublando la especificidad del caso, a declamar o a orar. El ejemplo perfecto es Albicius Silius, al intentar defender el caso de un loco que casó a su hija con un esclavo. Albicius recurrió a máximas estoicas, argumentando que nadie es esclavo por naturaleza. El problema aquí, según Séneca, no era la verdad moral de la frase, sino su inutilidad forense, el choque entre el dogma abstracto y la realidad del tribunal escolar. Producía un discurso que, aunque intelectualmente elevado, era incapaz de ganar una causa. La filosofía, en su afán por lo universal, olvidaba lo particular, que requiere toda buena elocuencia. Podemos tocar un poco la filosofía. Recordemos que la elocuencia se va hacia lo particular, el problema en específico, no lo abstracto. ¿Qué nos dice Séneca? La filosofía inútil para los detalles específicos. Oratoria forense, el orador se siente trabajando en un sueño. Poesía seductora pero peligrosamente irreal. Historiografía, la meta final, que es la medicina amarga. Vamos a hablar de las fricciones de la oratoria declamación. La filosofía como invitado invasivo, como habíamos comentado. Aunque Cicerón abogaba por unir retórica y filosofía, Séneca la separa categóricamente. El caso Albucius, introducir axiomas estoicas en un caso legal destruye la narrativa. El argumento se vuelve abstracto y pierde peso. Si queremos defender casos específicos, vamos con argumentos específicos, no universales ni filosóficos, según Séneca. El diagnóstico, la filosofía en la declamación se expande sin límite y sin fin. Se convierte en teoría inútil que ignora los detalles vitales de la disputa. Fricción 2, el bucle contra el triángulo. Vamos a explorar un poco más de Ovidio y la poesía sin rima, el aliado natural. Si la filosofía era un invitado difícil, la poesía era el pariente más cercano de la declamación. Séneca destaca a Ovidio como un declamador excepcional, pero con una advertencia. Ovidio odiaba la lógica argumentativa. Por ello, el poeta prefería las Suasoreae, discursos persuasivos sobre temas míticos o históricos, donde podía dar rienda suelta a su capacidad para hablar y habitar de personajes sin el estorbo de la prueba jurídica. Séneca define la declamación en esta época como solutum carne, poesía libre de las ataduras de la métrica. Esta cercanía permite a los oradores robar imágenes y sentencias de los poetas para elevar el tono emocional, mientras que el historiador está atado a la verdad sólida. El declamador y el poeta comparten un territorio común, la verosimilitud emocional. Para ellos lo que importa no es lo que ocurrió, sino lo que podría haber ocurrido si la elocuencia fuera la única ley del mundo. ¿Qué queremos decir con la medicina amarga de la historia? El giro final de Séneca es un acto de honestidad pedagógica. Reconoce que la declamación, aunque fascinante, es una mentira elocuente. Como cura para esta excesiva ficcionalidad propone la historiografía. Para ilustrar este punto,
y Elena Varas rescata el caso de Asinios Polio, la prueba irrefutable del abismo entre géneros. Polio en sus declamaciones se permitía mentir descaradamente, afirmando que Cicerón había ofrecido quemar sus libros para salvar su vida ante Marco Antonio. Sin embargo, en su obra de historia, Polio mantenía la verdad. El género, por tanto, dicta la ética de la verdad. La declamación tolera la mentira inepta. La historia no. Séneca se presenta ante sus hijos como un médico que practica un engaño saludable, recurriendo a la famosa analogía de Lucrecio, como los médicos que, cuando intentan dar a los niños el ajenjo amargo, primero tocan los bordes de la copa con el dulce y rubio licor de la miel, para que la edad de los niños desprevenida sea engañada y así recobren fuerzas con el ajenjo. En este esquema la declamación es la miel, atractiva y fácil de consumir, mientras que la historia es el ajenjo amargo. Séneca admite que nos ha dado un 90% de miel para poder introducir en el cierre de su obra unas gotas de la verdad sólida sobre la muerte de Cicerón. Es un meta comentario audaz. Séneca está tratando a una generación adicta a la ficción, usando la elocuencia y la verdad para forzarlos a mirar finalmente la realidad de la historia. La crítica de Cassius Severus: el foro exige interactuar con una oposición real y un juez. La declamación es un circuito cerrado donde el orador interpreta todos los papeles frente a una audiencia pasiva y sin rigor. Trabajando en un sueño. La alienación. La total desconexión con las consecuencias reales produce una profunda parálisis en la práctica forense de la declamación. La metáfora, Cassius Severus describe su experiencia declamando como una pesadilla. Me parece estar trabajando en un sueño. El veredicto: la declamación no es la heredera de la oratoria de la República. Se ha convertido en un simulacro inofensivo y estéril. Fricción 3. La seducción de la ficción ovidiana. Ovidio entra en la mitad de la declamación y la poesía. La poesía es el vecino más seductor para la declamación, pero su gravedad la aleja de la verdad. Ovidio prefería asumir personajes porque odiaba el rigor. Toda argumentación le resultaba una molestia. Por lo tanto, la declamación toma prestada la brillantez poética, pero pierde cualquier ancla con la realidad lógica. Pues como ven, la declamación es eso, estirar más hacia la verdad, con argumentos lógicos, científicos, hechos reales. Sí que podemos tirar un poco de la poesía, sí, un poco de la filosofía, pero siempre tocando base, como Séneca nos dice, en la realidad, el hecho. Como vemos en este gráfico de poesía hacia historiografía, de la ficción pura a la verdad absoluta. El rasgo definitorio de la declamación romana no es la persuasión legal, sino su grado de ficcionalidad. La gravedad de la escuela empuja el género hacia la invención poética. El límite del género, la muerte de Cicerón. El juego de la declamación. Persuadir a un Cicerón imaginario en la zozoría es un juego de niños. La ficción florece cuando no hay consecuencias reales. Por eso, la declamación es una práctica, un juego, para pasar a la actio, la verdad, cuando estamos frente a la conferencia, frente a la gente, frente a un juzgado. Peso de la historiografía. Frente al asesinato real de Cicerón, la invención fracasa.
Sinospolio mintió en sus discursos, pero no se atrevió a contaminar su obra histórica con ficción. Aquí vemos que se rompe la ilusión. La ficción de la declamación es incapaz de retratar la historia inalterable con dignidad. El engaño estructural. 99% miel, 1% ajenjo. Para introducir historia cruda a una audiencia adicta al drama, Séneca estructura toda su antología copiando la famosa metáfora médica de Lucrecio, de miel y ajenjo. La miel y la medicina. Las interminables controversias son el dulce entretenimiento para atrapar a la juventud, ocultando la cura amarga y objetiva que aguarda en el fondo de la obra. ¿Qué podemos concluir de este contenido? La obra de Séneca el Viejo nos lega el retrato de una sociedad que ante la pérdida de su libertad política se refugió en la perfección de la forma. Cuando el foro dejó de ser un lugar para la acción, se convirtió en un escenario para la actuación. Al cerrar sus libros, nos queda una pregunta. ¿Qué resuena con inquietante modernidad en nuestra era de redes sociales y posverdad? ¿Nos hemos vuelto de alguna manera el salón de Séneca? En un mundo donde el discurso performativo y la estética de la frase importan más que los hechos subyacentes, quizás nosotros también estemos trabajando en sueños. ¿No le suena a discursos políticos que hablan de sueños, de promesas, 90% miel y el 10% realidad de lo que realmente van a ser? Prefiriendo la miel de la elocuencia perfecta a la medicina amarga, pero vital de la verdad. ¿Cuál es tu estilo? ¿Hablar más con miel o con medicina amarga, vital de la verdad? La síntesis nos dice que utiliza la dicción de su época a la ficción retórica como una herramienta para entregar la única disciplina capaz de honrar la realidad, la historiografía. La idea con esto es que vayas tú forjando tu propia oratoria, más pegada a Ovidio, con poesía, filosofía, o más hacia Séneca, hacia la verdad, hacia la disciplina, hacia la historia, el hecho. Dicho esto, espero haya sido de interés. Déjame tu comentario, cuál es tu estilo de oratoria. Miel y amargura, pura amargura, pura miel, poesía, filosofía o hechos claros. Imagina que tienes que dar un discurso político. ¿Cómo lo configurarías? Déjame tu comentario. Te saludo Víctor M. Romo y te veo en la próxima entrega. Déjame saber en tu comentario cómo puedo mejorar, qué temas quieres revisar y los podemos incorporar con todo gusto. Hasta la próxima.